cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te amamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Hoy siempre te llamamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios,
están? Usted sabe que cuando nombraban a un rey en el Antiguo Testamento, la primera cosa que se le inculcaba era: aprenda usted de la palabra de Dios, aprenda usted de los escritos de Dios. ¿Por qué? Porque aprendiendo la palabra de Dios, usted va a aprender ¿a qué? A temer a Dios. Cuando dimos la última plática el domingo pasado, hablamos de Daniel en el foso de los leones para terminar la plática. Y Daniel en el foso de los leones, ¿por qué superó ese temor? Porque tenía arriba el temor de Dios. Cuando el temor de Dios está en alto, aprendido por la exposición de la palabra y el estudio de la palabra de Dios, aprendemos cómo temer a Dios, en qué manera agradarle. Y Daniel había descubierto esa clave en la vida cristiana. Y él no temió ni a reyes, ni temió al león. Y lo que temía es a Dios. Pasó Nabucodonosor, el imperio medo-persa, y Daniel se mantuvo en una sola pieza, íntegro, fiel a Dios. Ahora vamos a estudiar la palabra de Dios. El miércoles pasado vimos el título Ni los ángeles se salvan. Y estuvimos hablando cómo los juicios sumarios de Dios entraron en esas tres áreas. Número uno, a los ángeles, que cayeron, que dejaron su posición, como dice Judas. Número dos, el mundo antiguo. Tenemos el mundo moderno, que es el mundo presente, y el mundo futuro. El mundo antiguo es un ejemplo, que es el diluvio universal, donde solamente Noé, con sus 3 hijos, es decir, 8 de ellos, con sus esposas, se salvaron. El justo Noé. Y gracias a eso tenemos todavía la esperanza de la vida. Dios pudo haber destruido toda la generación y quedarnos sin nada, 0. Pero todavía vivimos y tenemos esperanza. Y vulgarmente puede sonarlo así, pero Salomón decía, mejor es perro vivo que león muerto. Es decir, nos queda esperanza. Y mientras nos queda alma y respiración, tenemos esperanza. Y cuando hay esperanza, pero hay que aclararla bien y afirmarla bien a través de la palabra de Dios. Y el estudio de la palabra de Dios es ir consecuente con qué es lo que el Señor quiere decirnos cuando estudiamos la palabra de Dios. Y ahora vamos a ver la conducta de estos hombres que estábamos hablando en el último pasaje, que es el verso 9, del capítulo 2, del capítulo 2 de Segunda de Pedro, verso 9. Se lo voy a leer, dice así: el Señor sabe librar de tentación o de pruebas a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. ¿Dónde extrajo todo esto? De la vida de Lot. Porque le llamó justo. Él sabe librar de las pruebas a aquellos que hemos confiado con Él, pero reserva juicios a aquellos que le dan la espalda. Hoy en día está creciendo el trigo y la cizaña. Hoy en día estamos rodeados de cizaña, pero viene el día de la cosecha, cuando el Señor enviará a sus ángeles y los trigos para el granero y la cizaña para el fuego eterno. ¿Qué es el trigo? Es los hombres y mujeres que han hecho una genuina profesión de fe. ¿Y qué es la cizaña? La cizaña son todos aquellos que han hecho una falsa profesión de fe. La boca nada más. Están ahí solamente presentes, pero sus almas, sus corazones están lejos y están ausentes. 10, verso 10, dice: y mayormente aquellos que siguiendo los deseos de la naturaleza humana andan en placeres de inmundicia y desprecian las autoridades. ¿El juicio para quiénes va a ser? Para este tipo y esta categoría de gente. Mayormente aquellos que siguiendo los deseos de la naturaleza baja, ese es su drive, como dicen, andan, es decir, hay un estilo de vida que andan en placeres de inmundicia y desprecian las autoridades. Y dice la palabra, son atrevidos y son obstinados, no temen hablar de mal de los poderes superiores. En primer lugar, está diciendo aquí que ellos desprecian la autoridad. Es decir, hace una referencia, al gobierno humano. Pero vamos a ver también autoridades espirituales. Esa palabra griega que viene también de Judas, del versículo 8, hace referencia también a todo lo que tiene que ver el gobierno espiritual. Es curiotes. Y esa es la palabra que también hace referencia aquí. Es decir, a todos los ángeles y a toda la forma de gobierno que Dios ha creado. Estas personas se rebelan contra todo eso. Y no solamente dice que son atrevidos, no son temerarios, no les preocupa ni les importa blasfemar.
son personas que en su lenguaje atrevido hacen sentirse importantes. Son obstinados. Una palabra, obstinado. ¿Qué es el obstinado? Siempre acaba haciendo su voluntad. No le importa la opinión de los demás. Ellos quieren hacer lo que se les ha ocurrido hacer. Son obstinados. No temen hablar mal de los poderes superiores. O, y ahí viene más la aclaración, de las majestades angelicales, otra versión, o menosprecian todo tipo de soberanía. Por eso que usted verá personas que hablan, blasfeman y hablan del nombre de Dios con una facilidad que no tienen la más mínima conciencia ni respeto a ningún orden ni ninguna autoridad creada por Dios. Como dice Romanos 13, toda autoridad, hablando de la tierra, es creada por Dios, hay que respetarla, así como las autoridades espirituales que vamos a ver. Por eso miren el ejemplo de los ángeles en cuanto a la conducta blasfema de estos tipos. Verso 11, capítulo 2 de 2 de Pedro dice: mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en poder, no pronuncia juicio de maldición contra ellos delante del Señor. Esta gente está crecida de orgullo. Los ángeles ni siquiera se atreven a pronunciar juicio de maldición contra ellos delante del Señor. Es decir, si los ángeles lo hacen, ¿qué nos queda a nosotros? Por eso que esto se rescata del ejemplo cuando Moisés muere. El cuerpo de Moisés es depositado, enterrado por el Señor en el monte. Y Judas hace una referencia al arcángel Miguel, que pelean por el cuerpo del Señor. El arcángel Miguel pelea por él, y algunos autores han dicho que esta pelea era porque, en cierta manera, el enemigo, Satanás, que peleaba el cuerpo de Moisés, no quería que aparezca en la tierra prometida. ¿En qué momento? Cuando aparece en la transfiguración, cuando aparece Moisés y aparece Elías, ¿se acuerdan? Muy bien, entonces ese es el capítulo citado. Entonces, ¿qué fue la respuesta que el arcángel Miguel le da al diablo, a Satanás? Le dice que el Señor te reprenda, que el Señor te reprenda. Y eso nos está dando una lección a nosotros, ¿no? Porque muchas veces hay chistes, hay bromas, hay cosas cómicas que se habla del diablo, ridiculizándole y asignándole ciertos nombres. Y tenemos que hacer ver que el arcángel no se expresaría de esa manera. A mí me está hablando también. Cuando éramos jóvenes, es decir, era un lenguaje profano, e incluíamos a todo este tipo de seres angelicales en nuestro lenguaje. Quiere decir que esta es un área que tenemos que cuidar, es una área muy delicada. Verso 12. Estos hombres, hablando mal de cosas que no entienden, son como animales, dice, porque no entienden. Son animales irracionales, nacidos para ser capturados y destruidos, y perecen en su propia perdición. Esas son la gente que nos rodea. Esas son personas que nos rodean, que están actuando ni siquiera como animales. Muchas veces llegan a un nivel súper inferior de los animales, y dice que son capturados y que son destruidos, como cuando se cazan los animales, ¿verdad? Entonces son personas que están sin esperanza y están impotentes de salir de esa condición. Y hablando mal de las cosas que no entienden. Son esos maestros falsos que pueden ser aplicados para muchos. Un ejemplo, por ejemplo, puede mostrar una capacidad de entendimiento, de inteligencia, pero son incapaces de entender el mensaje de Dios. Estos hombres, repito, hablando mal de esas cosas que no entienden, y estos falsos maestros pueden tener mucha lucidez, pero no entienden. Tendrán una inteligencia para un conocimiento, pero son incapaces de entender el mensaje de la palabra de Dios. Y dice que perecerán en su propia perdición. Es decir, el apóstol está diciendo que el Hijo de Dios ha escapado. ¿Se acuerdan? Pedro dice, habiendo huido o escapado de la corrupción que hay en el mundo, pero estos todavía no han podido escapar, impotentes, se han quedado atrapados ahí, en la contaminación del mundo. Es decir, hay muchas personas que están ahí, son religiosos, pero están atrapados. Son moralistas, pero no han podido escapar de las contaminaciones del mundo, y menos han escapado de las corrupciones internas
Uno puede escapar de la contaminación a través de una moral fingida, pero no dentro de la corrupción. Uno puede escapar de la contaminación externa, pero de la corrupción interna, esa es otra historia que tenemos que ver también. Tienen corazones corrompidos y no han hecho absolutamente nada al respecto para cambiar. Por eso dice la palabra, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. En el verso 13 dice, recibiendo la recompensa de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los placeres disolutos cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Es interesante, vuelvo a repetir, que tienen corazones corrompidos, pero no hacen nada para cambiar. Tendrán la apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Es decir, no quieren cambiar. 13. Recibiendo la recompensa de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los placeres disolutos cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros, quiere decir que están entre nosotros, se recrean en sus errores. Esta es la clara descripción de los que se apartan de la fe. Cuando una persona piensa mal, es decir, acaba mal. Esta es mi vida, dicen ellos, y yo puedo hacer lo que me viene en gana. Muy bien, adelante. Entonces, así como en el ámbito personal, también en el ámbito familiar, y han defendido diciendo que su vida es privada, que nadie se debe meter con ellos, en su intimidad, eso es un asunto que solo les concierne a ellos. Entonces, quieren vivir su vida privada con entera libertad, y muchos encargos políticos se dan cuenta que todo sale a luz y se conocen luego todas las cosas que han hecho en la oscuridad sale a luz. El verso 14 dice, tiene los ojos llenos de adulterio. Aquí quiero un poquito que presten atención. Tiene los ojos inflamados, es decir, cuando dice llenos, así como dice la palabra, llenos del Espíritu, es controlados por el Espíritu. Acá están hablando de que están llenos de adulterio. Les controla la sensualidad. No se sacian de pecar. Seducen a las personas inconstantes. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Mira lo que dice. Un corazón que tiene un hábito creado ya para una ganancia. Usan la piedad como un medio de ganancia. Hay un dicho que lo dijo el señor Darby, decía, el diablo nunca es más satánico que cuando lleva una Biblia. Repito, el diablo nunca es más satánico que cuando lleva una Biblia. Ellos administran en la casa de Dios, muchos performan o predican los sermones piadosos, ministran los sacramentos, pero como lobos sedientos están buscando a sus víctimas. ¿Cuáles son las víctimas? Mira lo que dice, son las personas inconstantes. Son aquellos que piensan que si el líder ha dicho esto y que está bien para él, ellos también lo hacen. No corroboran con la palabra de Dios. Son inflamados por la pasión y tienen un corazón habituado, es decir, son expertos en el arte de la seducción. Por eso que el Señor le dice, son hijos de maldición. Son clasificados para recibir la maldición de Dios. Y eso en el verso 14. Es decir, estos son culpables de todos los excesos inmorales. Miren lo que dice el capellán, un capellán episcopal de una escuela de señoritas en Baltimore, aquí en Maryland, en Estados Unidos. Miren lo que escribe el capellán de las señoritas. Dice así, todos tendríamos que relajarnos y dejar de sentirnos culpables por nuestras actividades, pensamientos y deseos sexuales. Y quiero decir esto tanto si estos pensamientos son heterosexuales, homosexuales o autosexuales. El sexo, dice más adelante, es divertido. Y más adelante dice, y esto significa que no haya leyes adjuntas que se deben cumplir o no cumplir. No hay reglas de juego, por así decirlo. Entonces, por eso que Judas en el verso 4 dice, estos han convertido
en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Han convertido en libertinaje la gracia de Dios. Me hace recordar a la historia de este famoso monje que le decían el monje loco, que le llaman el Rasputín. En el año 1905, el 1 de noviembre, entra en el palacio de los Romanov, en Rusia. Y él entra como un místico, como un sanador. Su misión era la curación del heredero de la corona, Alexei, que aquejado de hemofilia mediante los medios poco ortodoxos. Este usaba una especie de hipnotismo, tenía una personalidad hipnótica y se mete en la aristocracia rusa y no solamente, sino también seduce a la propia zarina Alexandra, que es la esposa de Nicolás II. Y la manera promiscua que éste organiza internamente su religión a través de orgías y una promiscuidad que fue la derrota prácticamente, creo yo, la semilla para la caída de los zares en Rusia, la revolución rusa. En el verso 15 dice, han dejado el camino recto. Estos tipos han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Es interesante que aquí en Pedro, escúcheme bien, habla del camino de Balaam, pero más adelante vamos a encontrar en otro versículo el error de Balaam, y en Apocalipsis 2.14 vamos a encontrar la doctrina de Balaam. Todo comienza con el error de Balaam, que se hace un estilo de vida, un camino, y se convierte en una doctrina. ¿Quién es este Balaam? Este Balaam fue el hombre que trató de maldecir al pueblo de Dios, seducido económicamente por el rey Balac. Es decir, y el camino se escribe él como es y que amó el precio de la maldad. Es decir, este error que se cometió él por esa codicia que tenía económica, creó un estilo de vida, un ministerio como medio, el ministerio como medio de enriquecimiento. ¿Qué es lo que hizo Dios? ¿Cómo lo detuvo Dios? De la manera más absurda, que parece una fábula, la famosa fábula de Esopo donde los animales hablan. Dice el verso 16, y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, un burro, hablando con voz de hombre, o sea, el burro hablando con él, refrenó la locura de profeta. ¿Qué es lo que refrenó? La burra de Balaam. Entonces lo reprendió y el burro fue usado por Dios para reprender la codicia de este hombre. ¿A qué nivel llegan las personas? Por eso Dios va a juzgar a todos los que utilizan la religión como un medio de beneficio personal. Ahora vamos al verso 17. Esos hombres son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para quienes la más densa oscuridad está reservada para siempre. Mira lo que dice, son fuentes sin agua, son nubes empujadas por la tormenta, para quien la más densa oscuridad está reservada para siempre. Cuando uno va o vive en el campo, conoce mejor lo que es las sequías. Y cuando uno tiene los campos secos, uno anhela las lluvias. Pero qué triste, qué frustrante puede ser ver las nubes que vienen, y uno espera que vengan las nubes con lluvia. Vienen los relámpagos, los truenos, y todo parece sonar que la lluvia va a venir, que es una bienvenida para la lluvia, y no pasa nada. Y no pasa nada. Por eso mucho ruido, como dice un dicho español, y pocas nueces. Y así ocurre. Es decir, dejan a la gente hambrienta, a la gente sedienta. Hacen mucho ruido, mucho aspaviento, pero a la hora no comunican el maná del cielo. No dan el trigo de la palabra de Dios. No es mi palabra como fuego, no es mi palabra como martillo que quebranta la roca. Y dice, si hubieran estado en mis secretos, hubieran hecho convertir a mi pueblo. Pero estos falsos profetas son nubes sin lluvia. Son llevadas por vientos, pozos a donde uno va y recurre sin agua. Y se queda sediento, pozos secos. 18. Hablando palabras infladas, palabras vanas. Tienen un lenguaje, una palabrería, convencen a la gente, enredan a la gente, seducen con pasiones y deseos carnales y vicios a los que verdaderamente habían oído los que viven en error. Es decir, vuelven a traer al error a aquellos que habían escapado. Qué interesante.
Mira lo que dice el verso 19 hablando de estos señores. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. No tienen esa victoria en sus vidas, pues el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Viven unas vidas de dualidad. Son esclavos. Ellos prometen libertad de aquellos que no han tenido victoria. Eran esclavos de aquellos que los dominaban. Y la gente lo desconocía porque no saben lo que estaban viviendo en su vida privada. 20. Ciertamente, si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidas, su último estado viene a ser peor que el primero. Es decir, una cosa es conocer, otra cosa es amar la verdad. Fueron liberados de una manera intelectual, pero tenían solamente una profesión de fe, pero no tenían un amor a la palabra de Dios. Hay personas, por eso, que están satisfechas con solamente tener una apariencia de religión o pertenecer a una iglesia, pero no hay un cambio, no hay una estructura de cambio en sus vidas. No han sido librados de esa corrupción interna y personal. Han sido vencidas y su último estado ha llegado a ser peor que el primero. Es decir, llegamos a un estado de postración, de pecado, de no victoria con las pasiones. Hemos caído en las drogas, en el mal carácter, en las depresiones, en las tristezas, y venimos a Cristo para obtener victoria. Y cuando no abrazamos la verdad con amor y no comenzamos a renovarnos por la mente, como dice la palabra en Romanos 12, volvemos a caer y nuestro postrer estado viene a ser peor que el primero. Entonces, ¿por qué? Porque no usaban la totalidad de la palabra. No invertían tiempo en las enseñanzas de lo que la palabra de Dios dice. Y otra característica también de estos maestros es que generalmente, como dije anteriormente, ocultan que están dominados por algún vicio, deseo desenfrenado o pasión. Por eso dice la palabra claramente en el verso 21, y voy acabando: mejor les hubiera sido, la verdad, no conocer el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les ha sido dado. A un profesor de teología dijo a sus estudiantes lo siguiente. En una ocasión, cuando él terminó de predicar el Evangelio, le dijo a sus oyentes, presta atención a lo que le dijo: estimados amigos, le dijo así, si ustedes vinieron hoy a escucharme sin haber sido salvos y salen de este lugar sin haber sido salvos, yo me convertiré en el mayor enemigo que ustedes hayan tenido jamás. ¿Por qué? Porque han escuchado el Evangelio y nunca podrán ir a la presencia de Dios y decirle que nunca escucharon el Evangelio. Ustedes lo han escuchado y entonces su situación será peor para ustedes cuando Dios pronuncie juicio para que cualquier pagano que se encuentre hoy en el lugar más remoto de la tierra, si será peor para ustedes cuando Dios pronuncie su juicio que para cualquier otro pagano que se encuentre hoy en el lugar más remoto de la tierra. El haber escuchado la palabra de Dios, eso es una gran responsabilidad. Pero les ha acontecido, verso 22, lo que la verdad dice el proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno, en el barro. Y miren los términos de los maestros falsos: perro, puerca, esa es la condición del hombre. Es la puerca pródiga que en vez de salir, vuelve a su charco, a su fango, vuelve a su lugar natural. Y lamentablemente, hermanos, el pecado es muy atractivo. Siempre decimos que nos gusta mejor la hierba, se ve más verde al otro lado de la cerca. O decimos también, la fruta prohibida es más apetecida. Quiero terminar con un testimonio hermoso yo lo escuché hace tiempo. Esta es una muchacha que tiene una historia fascinante, se llama Crisi. Ella estaba rodeada de la belleza del amor y de la fealdad, rodeada de la belleza del amor y librada de la fealdad del dolor.
¿Quién es ella? Hija de un pastor de una iglesia en Brooklyn, en Nueva York. Una zona muy peligrosa. Es decir, una zona donde se veían los testigos más oculares desesperados en las calles. Drogadictos, personas abandonadas, personas indigentes. Sin embargo, la casa era un refugio, un oasis de calidez y de amor. Pero ella prácticamente perdió el horizonte y se perdió. Es decir, se extravió, al punto que fue confundida por la cultura, por la manera de ver estos programas o esas películas como Grease y otras más, y creía que esa era la manera de amar a la gente, de esa manera superflua, promiscua. Y el pastor Jim Cymbala, que leí su libro, que él cuenta que en una noche en el año 1991, en el tabernáculo de Brooklyn, él organizó una reunión de oración. Él y su esposa, ustedes saben, hermanos, que fueron directores de ganadores de muchos premios de la Grammy y del Dove. Estos sufrieron por las malas decisiones de su hijo. Pero esa noche de la oración, él recibió un documento de uno de sus ancianos diciéndole, esta es la noche de crisis. Y él, a diferencia de los maestros falsos, él abrió su corazón y se arriesgó a decir que Crisi estaba entregada a la promiscuidad, teniendo relaciones en las calles y entregada a las drogas. Había caído lo más bajo, su hija, la hija de un pastor. Qué tristeza para él. Y había 1.500 personas. ¿Por qué 1.500? Porque la oración en el tabernáculo de Brooklyn es el culto más importante. Y cuenta la historia real de esta muchacha, que ella se involucró sexualmente, salió embarazada y quiso dar a su hijo a un foster parent. Pero luego se sintió conmovida en perder a su hija. Y una noche ella sintió una lucha espiritual. Es decir, era como Satanás que quería destruir la vida de ella y la vida de su hija. Y a la vez un ángel que luchaba. Y ella cuenta que vio esa conflagración en su sueño. Fue como una especie de pesadilla y a la vez una esperanza. ¿Qué es lo que estaba pasando en ese momento, hermanos? Toda la iglesia se había unido a orar por ella. ¿Y qué les dice, hermanos? Que ella reaccionó. Ella volvió en sí. Y como el hijo pródigo volvió a casa, pidió perdón a sus padres y se casó con uno de los muchachos que también dirigía el coro. Y hoy en día ella déjeme ver aquí, se convirtió en director del coro, floreció, se casó con este muchacho Toledo, adoptó a Susi, él adoptó a su hija, y ahora también tiene a otra hija, han pasado los años, tiene una hija de 22 años y un hijo Tommy de 21 años. Qué lindo es cuando Dios puede restaurar nuestras vidas en el poder de Dios. Y acabo con esa nota de victoria. Que Dios me los bendiga. Gracias.